Saludos amigos de Facebook y de YouTube o por cualquier medio que nos estén viendo, que Dios les bendiga abundantemente. Bien, hoy día vamos a hacer una cuarta parte de nuestro tema que trata sobre la crisis de la fe. Para que hablemos sobre este tema vamos a abordar uno de los temas quizás más extensos y tal vez complicados, ¿no? Que se puede hablar, que es acerca de ciencia. Vamos a hablar ahora acerca de, por ejemplo, el ateísmo por un breve instante. Por un momento vamos a hablar acerca del ateísmo, lo mismo que de algunas de las teorías más importantes que postula la ciencia sobre aspectos importantes, ¿no? Como son los orígenes de las cosas, por ejemplo, el origen del universo, el origen de la vida, el origen del planeta Tierra, el origen del hombre, el origen de las especies y muchos temas, ¿no? Que hay. Así que vamos a procurar avanzar lo más que podamos en este tiempo que tenemos para hoy. Bien, podemos empezar hablando de lo que es el ateísmo. El ateísmo tiene una historia, desde luego. Y pues claro, se puede comenzar con el conocido Epicuro, que es un hombre fue un hombre bastante conocido y que planteó él, ¿no? De cierta manera, el problema del mal de una manera muy interesante, ¿no? Él planteaba, ¿no? Acerca de que si Dios es bueno o si Dios es todopoderoso porque permite el mal. Bien, y él trata de explicarlo a su manera, ¿no? De eso ya lo vimos, ya vimos sobre este tema el anterior video en el que tratamos también sobre un tema tan importante. Pero bien, podemos seguir avanzando en la historia de Epicuro, podemos dar un gran salto hasta Arthur Schopenhauer, un precursor sobre el ateísmo que es muy importante, además de una influencia notable sobre una persona de la que vamos a hablar en un momento. Arthur Schopenhauer, que en 1818 ya estaba postulando sus ideas, es uno de los más importantes dentro del ateísmo. Desde él podemos saltar directamente hasta otro famoso que se llama Karl Marx. Marx también es otro famoso muy importante, en 1844. Él postula cosas que son muy interesantes, además de toda una tendencia ideológica y política, ¿no? Que ha hecho de su trabajo algo muy importante y que ha levantado mucho revuelo durante muchos años y desde luego ha generado, ¿no? Toda una serie de gobiernos que han utilizado sus ideas, su trabajo, ¿no? Para que puedan gobernarse, ¿no? Aunque ha sido bastante desastroso. Bueno, vamos a hablar luego acerca de eso, ¿no? Él había acuñado una famosa frase, ¿no? Que decía que la religión es el opio del pueblo. Bueno, luego volvemos con Marx, vamos a hablar brevemente. Desde ahí podemos saltar directamente hasta Friedrich Nietzsche. Este es uno de los hombres también notables dentro del ateísmo, ¿no? Una de sus frases que también él acuñó es cuando él dijo, ¿no? Dios ha muerto, Dios está muerto. También notable, ¿no? Dentro de la historia del ateísmo. Desde luego que aquí no están todos, yo sé que faltan, así que no reclamen demasiado, pero no vamos a hacer una historia tan extensa acerca del ateísmo, solamente estamos destacando aquellos que me parecen más importantes. Desde ahí vamos a dar un gran salto hasta el señor Richard Dawkins, uno de los principales hombres que hablan acerca del ateísmo, además de que es un fervoroso defensor de esta línea. Bien, otro, el señor Stephen Hawking, otro notable, ¿no? Que también ha escrito libros y ha hecho cosas que han llamado mucho la atención y que han revolucionado, ¿no? en este tiempo, de lo que vamos a hablar en un momento, ¿no? Este personaje también ha hecho cosas que han sido de importancia y de interés histórico además, ¿no? Bien.
Vamos a saltar a Daniel Dennett, otro, ¿no?, de los hombres importantes dentro de este tiempo y defensores del ateísmo, lo mismo que Christopher Hitchens. Y sí, falta Sam Harris, pero podríamos ponerlo quizás en lugar de Stephen Hawking, ya que fueron llamados ellos cuatro los cuatro jinetes del ateísmo, ¿no? Bueno, quiten eso, eso no tiene nada que ver, esto es algo serio. Bueno, los jinetes del ateísmo, ¿no? Los cuatro jinetes del ateísmo que presagian algo, ¿no? Que ese dicho trató de presagiar algo, ¿no? Sobre la creencia, sobre la fe, sobre la cristiandad. Y bueno, vamos a ver si ha dado algún resultado. Estos postulan y dicen con bastante énfasis y mucho entusiasmo que no hay Dios. Por lo menos el ateísmo inicial postulaba que no hay Dios. Ahora se entiende de que han procurado hacer una renovación y se tiene el nuevo ateísmo, que ya no plantea que no hay Dios, sino más bien plantean que no hay fe, que ellos no tienen una fe que pueda dirigirse hacia ningún Dios y que se llaman a sí mismos intelectuales y por lo tanto ellos no van a regirse en cuanto a la fe para entender este mundo ni el universo. Bueno, son personajes que son bastante importantes, ¿no?, dentro de la historia y que, bueno, si ahora ya dejan de negar la existencia de Dios, que por lo menos antes era algo bastante claro, ahora niegan su creencia, ¿no?, en Dios, pero esto no prueba nada tampoco, solo que tienen un nuevo estado psicológico, ¿no? Así que el ateísmo ya no es ni verdadero ni falso. No, bueno, no sé cuán nuevo sea el ateísmo que se postula, o sea, del que se habla hoy en día. Creo que no hay mucha novedad al respecto. Bien, ellos hablan bastante de ciencia y han procurado apoyarse mucho en las ciencias duras, ¿no? Y por lo menos en las teorías más recientes sobre temas tan importantes como los que les mencioné acerca de los orígenes, ¿no? Pero, a ver, veamos si es que realmente son tan contundentes en sus apreciaciones y son tan buenos en cuanto a lo que dicen, ya que desdeñan la creencia, desdeñan la fe, ¿no? Ellos dicen que la fe, la creencia es sinónimo de ignorancia y que quienes todavía creen en Dios pueden llamarse ignorantes, ¿no? Gente que no tiene conocimiento de las ciencias. Ellos no se basan en creencias, sino en evidencias, en pruebas, ¿no? Bueno, a ver, veamos si es tanto así. Han habido una serie de debates, ¿no? Podemos hablar del señor William Lane Craig y el señor Christopher Hitchens, que han tenido debates muy interesantes, ¿no? Que llaman bastante la atención y que han captado la atención de muchos porque plantean ideas interesantes y defensas interesantes, cada uno por su lado, ¿no? Estamos diciendo claramente que William Lane Craig es un creyente, ¿no? Es un cristiano que defiende su postura. Christopher Hitchens, desde luego, siendo uno de los cuatro jinetes del ateísmo, es uno de los defensores, pues, del ateísmo, ¿no? Y hablan acerca de la existencia de Dios en diferentes debates que han tenido. Estos cuatro jinetes aquí, por ejemplo, el señor Sam Harris, que también tuvo un debate con Craig, ¿no? Lo mismo que el señor Dawkins y Dennett, y etcétera, ¿no? O sea, los cuatro jinetes se han enfrentado contra el señor Craig, pero lo interesante es que ninguno ha podido callarle la boca, ¿no?, a William Lane Craig. O sea, ellos siempre dicen, ¿no?, que no hay evidencia, que es tonto, que es estúpido, la fe, la creencia, etcétera, pero en ninguno de estos debates, a los que yo los invito a que los puedan ver, se ha visto ninguna superioridad, ni intelectual, ni de evidencias, ni de pruebas, absolutamente nada, ¿no? Entonces, más bien en opinión de muchos, o más bien la mayoría, estos debates mayormente los ganaba el señor Craig. Entonces, para un cristiano es algo bueno ver este tipo de debates y lo pueden encontrar todos en internet,
¿no? Van a poder encontrar esta información, ¿no? No es nada reservado ni exclusivo de nadie. Entonces, ahí está en YouTube y ustedes lo pueden encontrar para que puedan también informarse más sobre estos temas y conocer bastante más, ¿no? En estos tiempos tan importantes es bueno que un cristiano conozca sobre estas temáticas y que personas, ¿no? Que tienen mucho conocimiento, que tienen bastante reconocimiento también, no abusen de esta situación para que sus libros o sus teorías tengan tanto peso como ellos pretenden y puedan avasallar o aplastar la creencia y la fe, ¿no? Bueno, entonces ninguno de estos debates ha sido tan contundente como ellos esperaban. Pero no es el único, ¿no? El señor John Lennox también, para tomar algunos ejemplos, también le ha hecho frente al señor Dawkins, además de que ha hecho una serie de críticas a sus escritos, ¿no? Richard Dawkins, en su famoso libro El espejismo de Dios, ¿no? Se ha enfrentado también en debates contra Craig y ahora John Lennox, que lo estamos viendo, y que de ninguna manera ha podido sostener todas sus teorías y tampoco se ha visto tan arrollador ni tan fuerte como pretenden, ¿no? En sus apreciaciones o en sus monólogos, ya teniendo a alguien enfrente, realmente no han podido hacer gala de una fuerza tan aplastante que han tenido que, debían haber dejado callados, ¿no? A sus contertulios que al final resultaron ser dignos oponentes y en muchos de los casos, para la mayoría de los críticos, tuvieron una victoria bastante interesante, ¿no? En el debate, hablando de Lennox contra Dawkins en esta imagen que ustedes están viendo. Además de que ya Craig y Lennox rebatieron, ¿no? A Dawkins y mostrándole que inclusive el mismo título de su libro ya contenía errores. Desde ahí partieron, ¿no? El espejismo de Dios. Bueno, interesante de verlo también. También podemos encontrar otros debates más, ¿no? Como este de Hitchens contra el señor John Lennox también, en el que Hitchens mismo declara y dice que él había perdido el debate, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Muy interesante que estos cuatro jinetes que tenían que traer presagios de caos y de destrucción sobre el cristianismo, al final resulta que no fueron tan contundentes como ellos esperaban, ¿no? O como muchos ateos pretenden ser, pero al final cuando se confrontan con gente que son también de ciencia, conocedores, etcétera, pues no logran mucho. Ya se hizo un par de debates, algunos debates entre Richard Dawkins y John Lennox. Richard Dawkins es uno de los más, como les dijera, uno de los más fervorosos, ¿no? Defensores del ateísmo y que habla bastantes cosas, ¿no? Pero ya se lo ha criticado duramente, ¿no? Acerca de que él hace apreciaciones fuera de su campo, ¿no? De especialidad y que no tiene validez muchas de las cosas que dice, pero no es necesario que me escuchen solamente a mí, pueden buscar sus debates, ¿no? Pero no es el único, no son los únicos, ¿no? Rabbi Zacarías también, ¿no? Es un hombre que también le ha plantado cara a Richard Dawkins y siendo él un pastor, además de que es un hombre bastante conocedor, muy interesante, se puede hablar bastante, ¿no? Pero estamos tomando aquí a estos cuatro jinetes porque los han destacado como los más notables dentro del ateísmo y que al final tampoco han resultado ser tan abrumadores como ellos decían ser. También podríamos hablar de Stephen Hawking, que él no se puso a debatir, pero sí que escribió un libro, ¿no? Que se llama El Gran Diseño y que al final también es rebatido, ¿no? por el mismo John Lennox, que también hizo un libro que se llama Disparando contra Dios. Él rebate, ¿no? Y explica la falacia que comete Hawkins de manera muy clara, ¿no? Él logra rebatir el libro de Hawkins de una manera bastante contundente, ¿no? Me gusta el ingenio de Lennox, que responde a Hawkins
cuando dijo Hawkins dijo esto, ¿no? La religión es un cuento de hadas para gente que tiene miedo de la oscuridad. Y bueno, un periodista fue a preguntarle a John Lennon qué opinaba sobre esto que había dicho Hawkins. Y bien, él le responde de esta manera. Bueno, el ateísmo es un cuento de hadas para personas que tienen miedo a la luz, demostrando claramente que estas aseveraciones que hacía Hawkins carecían, ¿no?, de sentido. A pesar de que eran dadas por personajes con cierta autoridad, ¿no?, científica en algún área de la ciencia, pero al final ellos con sus dichos no probaban nada, ¿no? Estos célebres dichos no prueban absolutamente nada, ¿no? Aunque sean dichos por científicos bastante famosos y que en realidad, como Hawkins, ya se le ha puesto en duda, ¿no?, de si realmente él logró contribuir con algún descubrimiento que fuera realmente de importancia, ¿no? Entonces su fama se debía hacia otras cosas, de las que no nos vamos a ocupar ahora, ¿no? Pero no quita el hecho de que él haya sido también un hombre bastante notable. Bien, estamos viendo entonces que no son tan, tan aplastantes como ellos plantean muchas veces, ¿no? Muchas veces escuchamos a ateos bastante fervorosos que hablan acerca de los creyentes como personas con poco conocimiento, bastante incultas. Bueno, si ustedes analizan estos debates, en ninguno de los casos se muestran aplastantes, ¿no? Y bueno, podríamos escuchar muchos de estos debates y verlos, pero nunca vamos a encontrar uno que sea tan aplastante como ellos esperan. Y bueno, lo que quiero decir es de que hay muchas personas que, viendo todos estos elementos, llegan a una crisis en su fe, ¿no? Cuando confrontan a gente como estos científicos que plantean cosas de manera tan beligerante, ¿no? Tan agresiva. Y bueno, lo que hacen es hacer dudar a muchas personas sobre su propia fe. Ya habíamos hablado en anteriores videos sobre las muchas personas que han empezado a dudar de su fe en tiempos como estos, donde abundan este tipo de noticias, ¿no? Se le ha planteado muchas de las preguntas más difíciles, ¿no? Siempre se refugian en este tipo de preguntas hacia estos apologistas, ¿no?, creyentes, que, por ejemplo, le plantearon el problema del mal a Craig, y él lo respondió de manera muy categórica y contundente, ¿no? Entonces, les animo a que lo busquen en internet, ¿no? Es un poco de investigación. No voy a explicar todo acá porque se va a extender demasiado este video, pero les invito a que los vean porque vale mucho la pena conocer estas cosas, ¿no? Así que entonces tenemos a muchas personas que han intentado hacer escarnio, ¿no?, de las personas que tienen fe y que al fin y al cabo en realidad no han podido hacerlo con la contundencia que ellos decían tener, ¿no? Entonces estos ateos agresivos y esta gente que ha intentado destruir la fe porque se lo han puesto como una meta, algunos de ellos, no todos. Hay gente que también es bastante educada. Se lo han planteado como una meta, ¿no? El destruir la fe, la cristiandad, porque ellos piensan que esto es destructivo para la humanidad. Bien, haciendo uso de, por ejemplo, teorías importantes, ¿no?, como por ejemplo el origen del universo, que es uno de los temas que es de mayor interés para la humanidad, ¿no? Todos quisiéramos conocer el origen del universo. Desde luego que la Biblia, la fe, plantea una respuesta para esta interrogante, ¿no? Sin embargo, se han hecho bastantes avances a lo largo de la historia, ¿no? El más notable y reciente, hace no tantos años, ¿no?, por ejemplo, el bosón de Higgs, ¿no?, que se ha logrado encontrar, que se ha logrado mediante experimentación, tener resultados bastante interesantes. Bien, no es poco, ¿no? El origen de la vida, el origen de las especies, se han encontrado muchas cosas, ¿no? A descubrimientos, hallazgos, aunque en el origen de la vida aún el ser humano no es capaz de crear vida como tal,
¿no? Claro que han podido asemejar en ciertos experimentos algunos elementos semejantes a las células, aunque no por completo reales como los conocemos en la naturaleza, pero sí, han podido desarrollar bastante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como lo que decía Lennox en algún momento, ¿no? Es que podemos a veces ver el motor, un motor de un automóvil, un motor Ford, ¿no? Lo desarmamos, lo revisamos, pero cuando terminamos de desarmar, como no encontramos ahí al fabricante Ford, entonces podemos decir que Ford no existe, ¿no? Entonces, muchos de los descubrimientos que ellos han hecho son así, ¿no? Han descubierto el mecanismo, el funcionamiento de muchas cosas y como no han, por lo menos ellos no han visto a Dios en ello, pues entonces dices, ah, Dios no existe, ¿no? Entonces, no es algo totalmente razonable, ¿no? Bien, entonces, el origen de la vida o el origen de las especies, ¿no? En el que se habla mucho acerca de la evolución. Este es un tema muy interesante y justamente ¿no? Es el campo del señor Richard Dawkins, que es un biólogo y que, por supuesto, puede hablar con autoridad sobre este tema, ¿no? Pero por lo menos yo siempre lo escucho hablar acerca de este fenómeno que él defiende, ¿no? Acerca de la evolución, siempre ligado a temas que todavía son ambiguos, ¿no? Que no tenemos una demostración contundente, por ejemplo, acerca de las especies. Todavía no se entiende cómo pudo haberse evolucionado de un ancestro común diferentes tipos de especies que son incompatibles en su genética entre ellos. Es decir, no podemos obtener jamás un gatito de un perro, ¿no? Porque son especies diferentes y su genética impide que ellos puedan procrear, que ellos puedan tener hijitos. Entonces, por genética eso es imposible. Lo que dicen, ¿no?, las películas, ellos sueñan, ¿no?, con mezclar la genética entre, por ejemplo, un ser humano y una araña y obtendrían, ¿no?, el hombre araña y otras cosas similares, ¿no? Esto es imposible para la ciencia, ¿no? Por lo menos no se ha entendido hasta hoy cómo es que Dios lo ha hecho. Y bueno, podríamos ubicar por ahí al eslabón perdido, ¿no? Y que desde hace muchas décadas sigue perdido, o sea, no hay el eslabón que una, ¿no? La evolución, ¿no? Que dé sentido, mejor dicho, a la evolución, en el que encontremos a un animal de una especie convirtiéndose en otra especie, ¿no? Y que va en contra de lo que es la misma entropía que gobierna en el universo, ¿no? Que nos dice que el universo no va a ir mejorando, no va a ir cambiando en un sentido de complejización, sino que más bien se va a simplificar, ¿no? Que la energía del universo va a irse apagando, ¿no? El calor del universo se va a ir apagando a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente va a tardar bastante tiempo eso, pero eso es lo que significa la entropía, hablando de física, hablando de biología, hablando de muchos temas, ¿no? Estos argumentos que utilizan para decir que Dios no existe, en realidad ninguno logra rebatir la existencia de Dios. Bueno, lo interesante es que ellos suelen decir, ¿no? Bueno, Dios no existe, pero al mismo tiempo también dicen, no podemos probar un negativo, no se debe probar un negativo. Qué contradicción, ¿no? Eso es una contradicción total. Decir, Dios no existe y luego dicen, no se puede probar un negativo. Bueno, el ateísmo está lleno de contradicciones, ¿no? Y muchas más contradicciones, me parece a mí, que la misma Biblia, que ellos tratan de decir que tienen contradicciones. Por cierto, que acerca de las supuestas contradicciones de la Biblia, vamos a hablar en un siguiente video, ¿no? Que se utiliza también, ¿no?, para menoscabar la fe de muchos creyentes, de muchos cristianos, y estos, al no verse preparados, al sentirse aislados o solos en cuanto a esta temática, o con vergüenza inclusive de preguntar, ya que pueden ser inclusive pastores, entonces dejan minar su fe, ¿no? Y es triste ver a algunos hijos de Dios retrocediendo, ¿no?, en apostasía. Pero bueno, la Biblia también habla acerca de eso y explica por qué sucede, de lo que vamos a hablar en otro momento. Bien,
Hoy en día entonces tenemos un montón de personas, estos grandes poderosos, estos jerarcas mundiales, millonarios, que tratan de ser un Thanos, ¿no? Actual, tratando de hacer lo que ellos piensan que es mejor que para la humanidad, ¿no? Procurando reducir la población mundial al más puro estilo hollywoodense, ¿no? Eh, pero esto nos tiene que llevar a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros como humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Deberíamos aprender, ¿no? De lo que es la historia, de los fallos de la humanidad, de las atrocidades que ha causado la misma religión. La historia nos muestra que la religión ha causado terribles desgracias a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido acerca de eso? ¿No? Hombres que procuraban mostrarse como dioses, que se endiosaban a sí mismos para favorecerse, ¿no? Por todo el tiempo de su vida y cuánta cosa pudieran lograr, ¿no? Autonombrándose de esa manera y destruyendo o haciendo sufrir a muchas personas, ¿no? O guerras que se han llevado a cabo, ¿no? Las guerras santas, y todas esas cosas que realmente son tristes, ¿no? En las que se apoyan bastantes ateos, ¿no? Para decir que la fe o la creencia en Dios es algo totalmente negativo. Pues desde luego que hay pasajes en la historia que nos enseñan que no debemos nosotros volver a caer en semejantes cosas, ¿no? Yo creo que ya hemos un poco abandonado, bastante abandonado todo ese tipo de pensamientos. Las acciones de los hombres, ¿no? Que han pretendido ser dioses han hecho mucho daño, pero no necesariamente por el cristianismo, ¿no? Así que es importante comprender estas cosas. También ha hecho mucho daño, ¿no? Ciertos grados de ateísmo, en especial el marxismo aplicado como un sistema de gobierno en algunos países, lo que ha conllevado es destrucción, ¿no? A pesar de que parecieran interesantes teorías o formas de gobierno, pero al fin y al cabo, cuando se ve el marxismo aplicado, el izquierdismo, etcétera, no es más que violencia, represión. Y el marxismo idealista procura, ¿no? Darle sentido a lo que es esta corriente. Pero al final, cuando se pone en la práctica, solamente es violencia. Y tratan de, en su idealismo, procuran, ¿no? De mostrar de que es posible un marxismo, pero nunca se va a poder ver cosa semejante porque ¿cómo convences, ¿no? A la gente de que tiene más, que tiene algo más, ya sea por su capacidad o por cualquier mérito válido, que renuncia a todo ello, ¿no? En pro de gente que no tiene mérito, quizás, ¿no? Pero el mismo marxismo lo dice, ¿no? Que esto se va a lograr únicamente mediante la fuerza. Pero bueno, eso es en lo que hemos ido transcurriendo en la historia y lo que estamos viendo hoy en día también. No es algo ajeno estas cosas, ¿no? Con el izquierdismo y los tipos de cosas que se ven dentro de los diferentes países, las pugnas que se tienen, ¿no? A veces utilizando la misma religión como algo utilitario, ¿no? Para ganar adeptos. Entonces hay que ser tontos útiles, ¿no? Para permitir semejante cosa. Hay algo que quiero destacar que es el ingenio, de nuevo les digo, ¿no? Del señor Lennox. Cuando nos da un ejemplo interesante, él dice, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué hierve el agua? Bien, la ciencia puede decir, es por causa de la excitación de partículas causada por la temperatura generada por el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es correcto, ¿no? Por esa razón hierve el agua. Pero si pueden preguntarle a alguien o si me preguntan a mí por qué hago hervir un agua, pues mi respuesta va a ser porque quiero tomar té. Ambas respuestas son verdaderas. Ambas respuestas son reales. Pero vamos a preguntar también algo. ¿Cuál de las dos es más importante? Qué interesante, ¿no? Poner las cosas en perspectiva. La ciencia y la fe, la Biblia, no tienen por qué estar peleadas. Son puntos de vista sobre un mismo hecho.
y que no deberíamos pelearnos, ¿no?, entre nosotros. Así que debemos empezar a ver las cosas, me parece, de una mejor manera. Es importante que en tiempos tan difíciles como en los que estamos viviendo hoy en día, aprendamos de la historia, comprendamos lo que realmente es importante y necesario de aplicar en nuestras propias sociedades. Bien, yo creo que ya muchas de las cosas negativas del pasado ya las hemos ido superando y esperamos superar las que todavía tenemos, ¿no? Me entristece pensar, ¿no?, de que todo este movimiento ateo tenga que ver algo con el movimiento marxista y tendencias políticas, ¿no?, utilizando a personas intelectuales. Esto llama la atención, ¿no?, por cómo se ha ido dando las cosas, ¿no?, en este tiempo, con todo tipo de aberraciones, ¿no?, que podemos ver muchos de nosotros, ¿no?, y que nos alarman. Pero ahí está, son las cosas que están sucediendo. Así que, para mis amigos que son creyentes, cristianos, no se sientan intimidados por las voces agresivas que van trazando como meta destruir, ¿no?, la Biblia, la fe, la creencia en Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que sabemos lo que es la fe y que nuestra fe es suficiente para agradar a Dios. No requiere ser un gran físico o un gran conocedor de las ciencias para poder agradar a Dios. Por eso Jesús hacía una pregunta importante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas 18:8. Así que esa pregunta la puedes responder tú. Sin embargo, no es una fe ciega, ¿no? No es una fe ciega, porque quienes son creyentes y han podido experimentar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, tienen evidencia, aunque no la pueden demostrar a otros por el método científico. De manera personal, tienen evidencia de que en su vida personal han conocido a Cristo Jesús como una persona, no como una deidad ajena o lejana, sino que han conocido evidentemente a Dios en un sentido espiritual y que esto es real. Así que entonces, quienes son creyentes, quienes somos creyentes, debemos entender de que nosotros no le debemos nuestra salvación a nuestro mérito o a nuestro esfuerzo intelectual, sino que se lo debemos a Dios mismo y a cambio Él solamente nos está pidiendo fe. Y por si fuera poco, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos ayuda para que logremos este cometido. Así que quienes han tenido dudas por causa de la ciencia, por causa de ataques ateos, los animo. Hay respuestas, amigos, hermanos. Probablemente no tenemos todas las respuestas ni que complazcan a todos los ateos, pero no es nuestra meta satisfacer a los ateos. Nuestra meta es predicar el Evangelio y predicar algo importante que es la fe. Las personas en algún momento van a comprender, ¿no?, que hay una necesidad espiritual intrínseca en nosotros. Ellos le llaman, ¿no?, la religiosidad del ser humano. Pero hay una necesidad que Dios mismo ha puesto en nosotros y que nos conduce siempre a Dios. Y no debemos renegar de ella, sino rendirnos delante del Señor para que alcancemos esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Quienes tienen fe entienden de que nuestro destino es un destino de amor y de misericordia. Mas quienes no tienen fe, su destino es la nada. Que Dios les bendiga abundantemente, el Señor guarde a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo la próxima vez.